Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Amados hermanos, estamos aquí reunidos para estudiar la palabra del Señor, para dejar que Dios nos hable. Así que después de haber orado, de haber cantado, vamos a dejar que el Espíritu Santo hable a nuestra mente, a nuestro corazón. Padre, te damos gracias en este momento por tus bendiciones, por tu grandeza, por tu poder. Ahora te ruego, Dios Santo, que nos hables por medio y a través de tu Espíritu Santo. Háblanos a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar hoy acerca, hermanos, de volviendo al camino perdido. Hace unos días estuve haciendo un podcast por causa del COVID y después vino el flu, todo eso, entonces tuve que interrumpir un poco mis actividades en este aspecto. Pero estuve haciendo un podcast acerca de volviendo al camino perdido, ese camino que hemos olvidado a través de el tiempo, especialmente en las 2 últimas décadas. La iglesia ha estado olvidando lo que es en realidad la palabra de Dios. Hoy vamos a tomar como punto de partida un pasaje de Jeremías. En cierta manera es un poquito extenso, pero creo que vale la pena que lo leamos. Dice en Jeremías capítulo 5, versículo 26 al 31, dice: hay hombres perversos entre mi pueblo que están al acecho de víctimas, como un cazador oculto en su escondite. Continuamente ponen trampas para atrapar a la gente. Como una jaula llena de pájaros, sus casas están llenas de planes siniestros. Ahora son poderosos y ricos, están gordos y con aspecto saludable, y sus obras de maldad no tienen límite. Rehúsan dar justicia al huérfano y le niegan los derechos al pobre. ¿No habría de castigarlos por esto?, dice el Señor. ¿No habría de vengarme de semejante nación? Algo terrible y espantoso ha sucedido en este país. Los profetas dan profecías falsas y los sacerdotes gobiernan con mano de hierro. Peor todavía, a mi pueblo le encanta que sea así. Ahora bien, ¿qué harán ustedes cuando todo esto llegue a su fin? Escuche, hermano, la descripción que se hace aquí del pueblo de Israel es casi como si Dios estuviera más bien hablándonos de la iglesia de estos días. Especialmente, como les dije hace un momento, de las 2 últimas décadas. Este pasaje de Jeremías y los que vamos a leer un poquito más adelante nos muestran cómo estaba la ciudad de Jerusalén en ese tiempo, pero en realidad, como la palabra de Dios es viva y eficaz, y como la palabra de Dios nunca pasa, es la misma descripción de cómo está la sociedad en nuestro tiempo. Especialmente pienso yo, en Latinoamérica. En primer lugar, miremos ese cuadro de lo que es el pueblo de Dios. Quiero hacer el énfasis en el pueblo de Dios. Dice que está lleno de malhechores. Dice: hay hombres perversos entre mi pueblo. Entre mi pueblo, que están al acecho de víctimas, como ese cazador oculto en un escondite. Continuamente ponen trampas para atrapar a la gente. Hay malhechores. Esta no es una descripción de gentiles o de impíos, no, es una descripción del pueblo de Dios.
Note que el Señor dice, hay hombres perversos entre mi pueblo, dice el Señor. ¿No es eso lo que está pasando en la iglesia hoy? La iglesia está llena de hombres perversos, hombres que solamente piensan en sí mismos, en cómo enriquecerse, en cómo vivir bien, y frecuentemente están poniendo trampas al mismo pueblo de Dios. Tienden lazos para cazar hombres, dice, y las compara. Dice que sus casas están llenas de planes siniestros. Parecen, dice el Señor, dice aquí a través del profeta Jeremías, lo compara como con jaulas que están llenas de pájaros, así en las mentes y en el corazón de estos siervos actuales de Dios. Yo me refiero especialmente a los nuevos apóstoles y profetas, que son los que más están tendiendo estas trampas al pueblo de Dios. Están llenos de engaño para hacerse ricos y poderosos. Escucho lo que me lo ha escuchado decir muchas veces y quiero repetírselo. Cualquier individuo que quiera hacerse llamar apóstol en este tiempo es un hombre que únicamente está buscando dos cosas: poder económico y poder sobre la gente. Dinero y poder sobre la gente. Eso es lo que hacen ellos. Fueron ellos quienes inventaron ese asunto tan diabólico como son los pactos. Fueron ellos quienes lo inventaron. Fueron ellos quienes inventaron ese asunto de siembras. Fueron ellos quienes se inventaron que cuando el pastor está predicando, cuando el ministro está predicando y dice algo que impacta el corazón de la gente, entonces la gente corre con un billete en la mano y lo pone ahí a los pies del predicador y dice: yo pacto esa palabra. Eso es diabólico. Eso se inventó para que se llenen de dinero, para llenar sus bolsillos. Y es terrible, como dice aquí el Señor a través del profeta Jeremías. Ahora son poderosos y ricos. Están gordos y con un aspecto saludable, y sus obras de maldad no tienen límite. Pero esos mismos individuos nunca van a extender su mano hacia el pobre, hacia el necesitado, hacia el huérfano. Mire, yo sé de esos famosos apóstoles que tienen mega iglesia, que aparte de explotar a la gente y vivir súper bien, a quienes les ayudan, a quienes realmente hacen el trabajo dentro de la iglesia, no les pagan muchas veces ni siquiera el salario mínimo y los ponen a trabajar hasta 20 horas al día. Ellos tienen que estar dispuestos para su apóstol y profeta 24 horas al día, 7 días a la semana, y no ganan ni siquiera el salario mínimo. Por eso dice aquí el Señor que no están dispuestos a ayudar al huérfano, no están dispuestos a ayudar al pobre. Ellos lo único que quieren es llenar y llenar y llenar sus arcas. Es espantoso ver lo que pasa en la iglesia de hoy. Ellos visten y comen y son peores que los impíos. Pero mire, Dios tiene a veces unos planes que uno no... hay muchas cosas que yo todavía no entiendo del mover de Dios para con su iglesia. Y tiene que ser así. Que no entendamos todo, pero una cosa sí tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón, es que Dios es soberano y que Él es el Señor de la iglesia. Porque uno esperaría que estos individuos que tienen ese corazón tan perverso y tan malvado, por lo menos recibieran una disciplina, un castigo del Señor. Pero no, ellos prosperan. Ellos cada día se hacen más ricos. Dice aquí en el versículo, al final del versículo 27, ahora son poderosos y ricos. Y míralos cómo andan. Andan en carros blindados, con guardaespaldas, viven en casas de más de $1 millón. Sus hijos también andan en lujosos autos.
toda esa familia de ese falso apóstol y profeta andan súper bien. Así los trabajadores de la iglesia no tengan ni con qué comer, a ellos no les importa, ellos no están interesados en eso. Cuando el obrero viene a decirle, pastor, que estoy en necesidad, eso es por falta de fe, revisa tu vida, de pronto estás en pecado, eso es que no estás sembrando, eso es que no estás pactando, y siempre su corazón perverso y maldadoso va a estar en ese plan y nunca van a ayudar al necesitado. Ellos profetizan mentira. Eso es lo que dice aquí el Señor. Dice, no habría yo de castigarlos por esto, dice el Señor, no habría de vengarme de semejante nación. Algo terrible y espantoso ha sucedido en este país. Los profetas dan profecías falsas. A veces, cuando estoy así como un poquito, quiero distraerme, entro a YouTube y entonces busco profetas falsos de nuestro tiempo. Eso hay cantidad de videos que muestran a los grandes apóstoles modernos profetizando y diciendo cantidad de cosas que después se demuestra que eran mentira, pero la gente sigue creyendo en ellos. Dice aquí el Señor, los profetas dan profecías falsas y los sacerdotes gobiernan con mano de hierro. Es casi como nuestra naturaleza que la gente nos esté avasallando. Por eso estos falsos apóstoles y profetas se inventaron aquello de que es mejor que nosotros les digamos papá. ¿Sabe por qué es eso? Porque esa es una de las formas más fáciles de apabullar a un pueblo y de avasallarlo y de no dejarlo pensar. Entonces, por eso se hacen llamar papá. Cuando dice aquí el Señor que están gobernando la iglesia con mano de hierro, se refiere a esos ministros, pastores que ni siquiera dejan respirar a la gente. Que todo es pecado, que por todo están en disciplina. Ese tipo de personas están gobernando no con el corazón de Dios, sino con ese propósito de mantener el poder y de esa manera llenar sus bolsillos de dinero. Pero lo terrible, a mí lo que más me parece terrible es lo que termina diciendo aquí esta sección. Dice, pero todavía a mi pueblo le encanta. Dice aquí en este texto, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice, peor todavía, peor. O sea, les profetizan mal, los están apabullando, y Dios dice, pero ¿sabe qué es lo más terrible? A mi pueblo le encanta que sea así. ¿No ve cómo se llenan esas iglesias? ¿No ve cómo la gente corre detrás de esos falsos ministros y les rinden pleitesía? Porque a la gente le gusta eso, a la gente le encanta eso. Ahora bien, dice el Señor, ¿qué harán ustedes cuando todo esto llegue a su fin? Sabe que esto va a terminar un día. Estos falsos profetas, estos falsos apóstoles, todo lo que está pasando en el mundo hoy, un día va a terminar. Cristo viene por su iglesia. ¿Y qué va a pasar con todo eso? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a responder? ¿Qué vamos a hacer nosotros delante de Dios? Por eso viene la siguiente parte que está en el versículo 16 del capítulo 6. Jeremías 6:16. Dice, esto dice el Señor. Deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden, no, ese no es el camino que queremos. Por eso les dije al comenzar que esta es una descripción de lo que pasa tristemente en la iglesia de hoy. Nosotros no queremos seguir a Dios, nosotros no queremos seguir la palabra de Dios, nosotros queremos seguir a hombres y que nos engañan, que nos estafan, que nos roban. Nosotros los queremos es a ellos. Pero el Señor nos está diciendo aquí, vuelvan a la senda antigua, vuelvan al camino perdido.
No se está refiriendo a conservar tradiciones judías. No, peor por ahí. Si usted se va por ese lado, eso es el peor camino que usted puede tomar. Que no, que ahora hay que guardar las fiestas judías, que ahora hay que ponerse la kipá y que ahora hay que tocar el chofar. Ese es el peor camino, porque eso es pisotear la sangre de Cristo Jesús. Cuando está hablando aquí el Señor de volver a las sendas antiguas, de volver al camino perdido, no está hablando de volvernos o tratar de conservar las tradiciones judías o las tradiciones de nuestra religiosidad. No. En lo que el Señor está hablando aquí es de volvernos a los mandamientos y ordenanzas de Dios en su palabra. En su palabra. Pero, ¿qué tanto leemos la Biblia nosotros hoy? ¿Qué tanto leemos la Biblia nosotros hoy? A veces da tristeza, pero la mayoría de los pastores no han leído toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis seguido, o sea, sin interrupciones de capítulos ni nada de eso, ni una sola vez. Leen pasajes sueltos, pero no han leído toda la Biblia ni una sola vez en su vida. Y si los pastores, los ministros no leemos la Biblia, el pueblo mucho menos. Y el pueblo está esperando que nosotros, ellos suponen que nosotros sí leemos la Biblia, están esperando que nosotros los llevemos por la palabra y nosotros los llevamos por donde a nosotros se nos da la gana, por donde nos conviene, no por donde Dios dice que debemos guiar al pueblo. Cuando Dios está hablando aquí, no está hablando de los mandamientos y ordenanzas de las denominaciones, de la religiosidad. No. Está hablando del mandamiento del Señor, de la palabra del Señor. Dice el Señor que andemos por esas sendas y hallaremos descanso para nuestra alma. Dice el versículo Mateo 11:29, dice, pónganse mi yugo. Mire, pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Déjenme enseñarles, dice el Señor. Pónganse mi yugo, lleven mi yugo. Yo les quiero enseñar. Yo soy humilde, yo soy sencillo. Yo no soy como los nuevos apóstoles y profetas, que nadie los puede tocar, que nadie los puede alcanzar. No, déjense enseñar. Y si ustedes se dejan enseñar, van a encontrar descanso para el alma. Pero la gente dice, ese no es el camino que queremos. En la nueva traducción viviente, la última frase de Jeremías 6:16 es, no, ese no es el camino que queremos. ¿Cómo nos va a llevar usted por la palabra de Dios? Si es pesada, si es difícil. Yo prefiero que me digan que si yo doy $100, ya Dios me va a resolver todos mis problemas. Es mucho más ágil, mucho más rápido dar $100 y que Dios me resuelva mis problemas. Pero que yo tenga que orar por horas, que yo tenga que ayunar, que yo tenga que consagrarme a Dios. No, eso es muy difícil, eso es muy pesado. Es más fácil pactar los $100. Eso es lo que nos han enseñado, eso es lo que queremos, eso es lo que nos dan. Como cuando llegamos al restaurante y nos pasan la carta. Entonces nosotros tomamos la carta y escogemos. Por eso hoy hay iglesias para todo. Esa es la carta hoy. A esta iglesia yo no voy porque ya predican esto, a esta iglesia yo no voy porque ya predican así, a esta iglesia yo no voy porque cantan de esta manera. Entonces tenemos a la carta escoger la iglesia que se nos acomode a nosotros. No queremos acomodarnos al camino de Dios, queremos que Dios se acomode a nuestros pensamientos y a nuestra manera de ver la vida. En el capítulo 7, en el versículo 16 al 20, el Señor dice, Jeremías, no ores más por este pueblo. No llores ni ores por ellos y no me supliques que los ayude, porque no te escucharé. ¿Acaso no ves lo que están haciendo en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Con razón estoy tan enojado. Mira cómo los hijos juntan leña
esta es la parte más terrible de todo este pasaje. Mira cómo los hijos juntan leña y los padres preparan el fuego para el sacrificio. Observa cómo las mujeres preparan la masa para hacer pasteles y ofrecérselos a la reina del cielo y derraman ofrendas líquidas a sus otros dioses, a sus ídolos. ¿Soy yo al que ellos perjudican?, pregunta el Señor. Más que nada, se perjudican a sí mismos para su propia vergüenza. Así que esto dice el Señor soberano: derramaré mi terrible furia sobre este lugar. Sus habitantes, sus animales, sus árboles, sus cosechas serán consumidos con el fuego insaciable de mi enojo. Esta es la parte que yo muchas veces le he preguntado a Dios si vale la pena que nosotros sigamos orando por una iglesia que no quiere hacer la voluntad de Dios. Déjeme lo pongo en otras palabras, no la iglesia. Yo leí hace poco creo que fue en el Facebook, que el pastor se desvela, que el pastor intercede, que el pastor hace y deshace por el miembro de la iglesia. Y yo me pregunto, puede que sea verdad, pero me pregunto, ¿vale la pena que uno como pastor se desvele, invierta tiempo en personas que definitivamente nunca van a hacer la voluntad de Dios? Cuando yo estoy preparando esta parte de este sermón, ¿qué título le voy a poner a esto? Le puse: no ores por este pueblo, porque eso es lo que le dice Dios a Jeremías: no ores más por este pueblo. Mire la escena familiar. Los hijos recogen la leña. El padre, ¿qué hace? Enciende el fuego. La madre amasa, prepara la torta. Todos, como familia, todos rinden culto a la reina del cielo. Otro pasaje dice: van al monte, cortan el pedazo de leña, vienen a su casa, una parte de esa leña que trajeron del monte, hacen un dios, hacen una figura de un dios, y con la otra parte encienden el fuego para calentarse. Y después ese ídolo que ellos mismos hicieron, ellos cortaron el árbol, cortaron el pedazo de madera, hicieron un ídolo y se arrodillan delante de ese ídolo y dicen: tú eres mi Dios. Esta idolatría familiar era muy común en el tiempo de los profetas, especialmente Isaías y Jeremías, bueno, todos los profetas, porque en Canaán era muy común. Lo que aquí se llama la reina del cielo, en Canaán se llamaba Astarot. En Grecia era Venus, la diosa del amor y la fertilidad. Era un culto al sexo, era un culto a la fertilidad. La idolatría, además de ser una ofensa a Dios, además de traspasar la gloria de Dios, además de darle la espalda a Dios, es algo que es un mal contra nosotros mismos. Contra nosotros mismos. ¿Por qué razón? Porque la idolatría me pone en ridículo a mí mismo. Dígame si no es ridículo que alguien va a la tienda y compra una imagen de yeso o de metal, lo que sea, va y lo compra en la tienda y viene y lo pone en su casa y se arrodilla después delante de ese pedazo de yeso o de madera o de metal, lo que sea, y comienza a adorarlo. ¿No es eso? ¿No muestra eso la parte ridícula de la idolatría? Eso es ridiculez. En Israel, la familia iba y cortaba el árbol, hacía la imagen y se arrodillaba después de la imagen que ellos mismos habían hecho. Y ya ellos declaraban a esa imagen poderosa, porque a ellos a esas imágenes era que le clamaban. Hoy en día van y lo compran en la tienda y vienen y lo traen y lo ponen en el altar de su casa y se arrodillan delante de esa imagen y lo declaran su Dios.
Ese Dios no pudo venirse solo, tuvieron que cargarlo. Ese Dios no pudo subirse solo al altar, tuvieron que subirlo al altar. Ese Dios que ellos ponen ahí no oye, no ve, no habla, pero ellos se arrodillan delante de ese Dios. ¿No es ridículo eso? Eso no es ridículo, es súper ridículo. Por eso la idolatría, aparte de ser algo bien contrario a Dios, nos ridiculiza a nosotros. Esto rebaja al hombre por debajo de su medida. Esto muestra la idiotez del hombre. Porque uno tiene que ser muy idiota para arrodillarse delante de algo que yo fui y compré a la tienda o de algo que yo mismo hice y después declararlo superior a mí. Eso es ser uno muy idiota, es bajarse uno por debajo de la medida del hombre. Pero lo más terrible de todo esto de la idolatría es que nos enceguece para ver y contemplar la gloria de Dios. ¿Por qué razón? Porque nos parece mucho más fácil arrodillarnos delante de un ídolo. Nos parece mucho más fácil arrodillarnos delante del falso apóstol, del falso profeta. Nos parece más fácil hacer lo que nos dice el falso profeta, el falso apóstol, antes que hacer lo que Dios nos dice. Antes que buscarlo a Él en oración. Antes que buscarlo a Él en nuestra consagración. Es mucho más fácil hacer lo que los hombres nos dicen. Es mucho más fácil hacer eso y nosotros queremos siempre el camino rápido y fácil. Pero no estamos pensando en la gloria de Dios. Y hasta que no pensemos en la gloria de Dios, no vamos a desechar todo eso y vamos a regresar al antiguo camino, a la antigua senda, a ese camino perdido que es el camino de Dios, el de la adoración, el de la exaltación y el reconocimiento del único que es poderoso y del único que es digno de adoración y de alabanza. Tengo aquí algunas conclusiones que quiero compartir con usted. Debemos nosotros rechazar toda maldad en la iglesia. Hay mucha maldad en la iglesia. Desde el hermano recién llegado, recién convertido, porque esto trae muchas cosas de su antigua vida, hasta el ministro, hasta nosotros, los pastores, nuestros corazones todavía son malos, perversos. Hay que derribar eso, hay que sacarlo de nuestras vidas. Esos falsos apóstoles y profetas que tanto daño le están haciendo a la iglesia. Eso es de lo peor que le ha pasado a la iglesia, esos falsos apóstoles y profetas. Debemos rechazar y abominar, desechar toda forma de idolatría. Déjeme decirle que la idolatría no es solo poner un muñeco, una imagen delante de nosotros, no. También idolatramos al pastor, también idolatramos las doctrinas, las denominaciones. Hay tantas cosas que idolatramos nosotros, las ponemos por encima de Dios y de su palabra. Debemos volver al camino perdido, a las sendas antiguas. Pero cuando estoy hablando de volver al camino perdido, les estoy hablando de volver a la palabra de Dios. No a las costumbres de hace años, no, sino a la palabra de Dios. Recordemos siempre esto, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Dice la Biblia que es capaz de discernir nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Quizás por eso no queremos volver a la palabra, porque ella sí nos desnuda completamente. Y no queremos, nosotros queremos vivir de apariencias, de religiosidades, de formas, pero no de lo que es la auténtica vida en el Espíritu Santo. Padre, yo te ruego en este momento que tú bendigas a mis hermanos aquí presentes y que llenes de tu poder y de tu Espíritu Santo a cada uno. También a los que van a ver este video en las redes sociales, tócales y háblales a través de tu palabra, Señor. Gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga y espero que Dios haga algo bien grande en su mente y en su corazón. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide campanita y compartir. Dios le bendiga.